Ok. Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Cuando es el nombre Shabbat, se dice la B con B, Shabbat. Y cuando es el verbo de descansar, se dice Shabbat. Sí, así relajado, Shabbat. Pero cuando es el nombre Shabbat, ¿ok? Ahora, Shabbat es el que dice el Talmud, el que cumple Shabbat se considera que cumplió toda la Torah. Lo primero que hacemos es dar testimonio de que Dios creó el mundo. Al cumplir Shabbat, lo primero que se hace es dar testimonio que Dios creó el mundo y que estamos fuera de toda esa teoría, ni hipótesis, ni de que una explosión, etcétera, cosas así que sabemos que no tienen fundamento ninguno, ni se pueden comprobar, pues son teorías y son hipótesis. ¿Ok? Entonces, Shabbat empieza por primera vez en la creación. Y podemos decir, mira, hay muchas prohibiciones en Shabbat, no se puede hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Dice que Dios creó durante los 6 días primeros de la creación y el séptimo día cesó la creación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y hasta hoy en día, todo el mundo sabe qué día cae Shabbat. Ninguna religión, ningún científico, ningún investigador, ¿cómo se dice? Ateo, ninguno de esos ha dicho ninguna civilización, vamos a ponerle 10 días a la semana, o a ponerle 5, o a ponerle 10, 20, ¿no? Todo el mundo sabe que desde la creación hasta el día de hoy es miércoles. Claro, hay el cambio de horarios de país, etcétera. No sabemos que hoy es miércoles. Entonces quiere decir que cuidar el Shabbat es un día exacto después de la creación. Ahora, esa que dice, mira, está prohibido esto, no se hace esto, entonces, porque Dios cesó la de crear. Ahora, Dios creó con qué el mundo. ¿Con qué creó Dios el mundo? ¿Qué utilizó? Había materia prima para crear, transformó, creó. ¿Qué es la palabra crear? Crear es hacer algo de la nada. La persona no puede crear, ¿verdad? La persona puede formar, puede construir, puede fabricar, puede diseñar, pero no puede, necesita una materia prima para hacer algo. Y cuando Dios te dice crear es hacer algo de la nada, de algo inexistente, algo existente. Lo que nosotros llamamos magia. Ahora, eh, entonces Dios cesó de crear y nosotros nos basamos, las prohibiciones de Shabbat es para lo que Dios dice cuando dio la Torah, cuando fue el primero la creación, un Shabbat universal, que nadie lo acató. Dios dice que el séptimo día descansó, pero nadie acató el Shabbat hasta que no vino el pueblo de Israel. Eh, y las señales que dio Dios para cómo cuidar el día de Shabbat es limitando de hacer todo lo que se realizó, todo lo que se utilizó y todas las labores que fueron utilizados para la construcción del Mishkan. ¿Qué es un Mishkan? El Mishkan viene de la palabra Shejinah, presencia divina. Y el Mishkan era
el templo portátil que hicieron en el desierto. ¿Ok? En El el tabernáculo. desierto hicieron un templo portátil y se llamaba Mishkan. Para hacer ese templo portátil, tuvieron que hacer muchas labores, entre ellas sembrar para tener los tintes, esquilar ovejas, etcétera, para tener las pieles de vacuno, etcétera, teñir, arrancar, cosechar, pintar, escribir, calentar, todo lo que se necesita para hacer textiles, madera, cortar madera, clavar, hacer, etc. Entonces, hay una regla que construcción del Mishkan no anula el Shabbat. Quiere decir, no se puede anular el Shabbat para hacer algo sagrado del templo. El Shabbat es mucho más sagrado que cualquier templo, que cualquier cosa que haya en el judaísmo. ¿Ok? Entonces, de ahí se sacan 39 labores tipos. Ahora, ¿qué se llama una labor? ¿Qué se llama un trabajo en Shabbat? ¿Cuál es el fundamento de todo? Vimos de dónde proviene. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es cambiar o volver a su estado original, que lo contrario de cambiar es producir o dejar de producir, hacer que algo funcione o no funcione, y si está cambiando el ritmo de lo que está haciendo, de todo lo que está haciendo, la función, etcétera. Esa es la base, lo que se llama trabajo en Shabbat. Si yo subo 9 pisos a pie, no se considera trabajo, porque yo no estoy cambiando nada ahí. No estamos hablando de agotarse, de que yo estoy haciendo un esfuerzo físico. Eso no se llama Shabbat. Pero si yo me monto en el ascensor y aprieto piso 9, en vez de subir 9 pisos la escalera, se considera un trabajo de Shabbat prohibido, porque, porque estoy así apretando un botón, está trabajando para mí, estoy cambiando la función de apagado a encendido, etcétera, etcétera. Entonces no es un esfuerzo, no es que me voy a cansar más o me voy a cansar menos, o que antes había ascensor o antes no, ahora no hay ascensor, antes no había ascensor y ahora hay ascensor. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver cuál es el meollo de lo que está prohibido y de lo que no debe hacer y lo que significa Shabbat. Para poder cumplir Shabbat tenemos que tener una conciencia de lo siguiente. Shabbat y todo lo que hacemos. No trates de ver al principio la lógica y lo que te parece, sino en vez de ver la magnitud de la mitzvah que estás haciendo, concéntrate y reflexiona sobre quién te mandó a cumplir esa mitzvah. ¿Quién que te conviene a hacer esa mitzvah? ¿Quién es? ¿Quién que te conviene a cumplir Shabbat? No se te escucha. ¿Quién? Ya que hablando, pero están apagados. Dios. Entonces, si ve la magnitud del Rey de los Reyes, Sí. ningún rabino, ningún profeta, ningún patriarca te está diciendo Dios, Kadosh Baruj Hu, cuide Shabbat de la creación. Entonces ya verá la magnitud de cada mitzvah. Entonces nada va a aparecer, lo voy a someter a mi pensamiento, porque mi pensamiento, mi lógica y cualquier ciencia que yo sepa, aunque sea un superdotado mentalmente, sigue siendo una mente finita, una mente creada. Estamos hablando del creador que creó el infinito.
El infinito es nada al lado de él. Y yo tengo algo, la mente encapsulada, finito. Que si Dios no me da la idea, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué puedo inventar algo? Porque Dios me da la idea. Dios eligió que yo tenga esa idea y yo lo invento a través de mí. Si no, no. Si no, no lo veo. Si no, puedo pasar 20 veces por el mismo lugar y no se me ocurre hacer nada. Pero si Dios quiere que yo pase y se vea eso y se me ocurra y eso va a pasar. Entonces no se ve la mitzvah como mitzvah, sino se ve la grandeza de quien te lo ordena. ¿Ok? Cada vez que queramos utilizar nuestra lógica, por eso hay cosas que vamos a comprender al principio y cosas que no. Cuando lo hagas, Dios te va a dar la facultad para que lo entiendas más o menos, a nivel de cada uno. Vamos a llegar al meollo del asunto. Entonces, esa es la idea central de las prohibiciones de Shabbat. Esa misma. ¿Ok? ¿Una pregunta hasta acá? ¿No No, hay? por ahora no. Ok. Gracias. Seguimos. Hay 39 trabajos tipos. ¿Ok? 39 trabajos tipos. De esos 39 trabajos va a derivarse en cada época de la historia, se van a derivar nuevos trabajos de esos trabajos típicos, trabajos patrones. Esos patrones van a salir cada época. Por ejemplo, crear algo, o sea, crear no, transformar algo, hacer que algo funcione o funcione. Hoy en día es electricidad, prender fuego. Tú prendes tu carro, prende el acelerador, ¿cuántas combustiones hay por minuto ahí? ¿Cuántas veces en un Miles. minuto prendiste fuego y apagaste? Ujú. Nada más en eso está haciendo fuego. ¿Por qué fuego? El fuego está fuera de las 39. Vamos a hablar un poquito del fuego. Cuando Dios, vamos a ver el meollo del Shabbat. Dios creó el mundo, el séptimo día cesó. Adán y Eva, Adán y Jabá, fueron creados el sexto día, la humanidad. Esa es la humanidad. Esa humanidad fue creado en el atardecer del viernes, a una hora antes de la que entre el Shabbat. ¿Ok? Entonces, hubo el pecado, ¿verdad? La culebra incitó a Jabá, a Eva, Eva incitó a Adán, y fueron decretados de que tienen que ser expulsados del Gan Eden, paraíso, a un nivel espiritual, a un mundo espiritual mucho más bajo que donde estamos, que el mundo de la acción. Ellos estaban en el mundo de la formación y de la creación. De la creación pasaron después a la formación, después al mundo de la acción donde estamos ahora. Bajamos del mundo espiritual. Aquí tenemos que actuar. Por eso aquí vemos que tenemos, a esto, no haga esto, a esto, no haga esto, a esto y no haga esto. Porque estamos en el mundo de la acción. Aquí no me vale creer o no creer o tener una intención. Aquí me vale lo que yo hago. Lo que yo hago que me vale aquí. Ok, puedo corregir, pues eso, pero lo que haga. Ahora, entonces fueron expulsados. Dios les dijo, mira, este Shabbat, el primer Shabbat, lo van a pasar conmigo. Después del Shabbat los expulso. Y al Shabbat, al salir el Shabbat, que es la noche de sábado a domingo, los expulso. Primer Shabbat lo pasaron con Dios. Terminaron el Shabbat, Dios los expulsó. Y le dio un elemento, un arma,
para que se pudiera mantener el mundo de la acción. ¿Qué es lo que le dio? El fuego. El fuego. Ahora vamos a entender por qué, después vamos a explicar más a fondo, pero vamos a entender por qué se prenden las velas antes de Shabbat y después a la salida de Shabbat, el Abdalá, hay una vela que parece una antorchita. ¿Ok? Entrecruzada. La tenemos. Sí. Entonces, Dios los expulsa y le dice, usted va a tener este fuego, le voy a dar el fuego. El fuego es mitad espiritual y mitad físico. Con el fuego ustedes pueden calentar, con el fuego pueden defenderse los animales, con el fuego pueden hacer comida, con el fuego pueden producir energía, etc. Ese es el fuego. Hay otro fuego que yo puse, es el sol, Shemesh, de la palabra Shamash, utility, como el Shamash de La la Hanukkah. Hanukkah, es el utility. Igual el sol es el utility del mundo, es el fuego que mantiene al mundo, al universo de la Vía Láctea, por lo menos. Entonces también Dios le dio, mira, tienes aquí un fuego, porque entonces el fuego está fuera de las 39 labores de Shabbat. ¿Por qué? Porque en el primer Shabbat no hubo fuego, no existió el fuego. ¿Ok? ¿Cuál es la prueba de que es medio espiritual, medio físico el fuego? Simplemente, si yo agarro agua, ¿cuáles son los cuatro elementos? Agua, tierra, aire y fuego. Si yo agarro agua, yo tengo un vaso con agua, ¿verdad? Y ese agua lo vacío en otro vaso, la mitad, me queda un vaso con la mitad y un vaso con la otra mitad. Se altera Correcto. uno y se altera el otro en cantidad. Ok. Si yo agarro aire, yo puedo sacar aire de un lugar para otro, un vacuum. Si Sí. yo tengo tierra, yo hago un hueco, cavo, etcétera, en la tierra, y después a lo mejor ni me va a alcanzar lo que yo hice para llenarlo. Y yo vacié uno y llené otro lugar con tierra. Pero el fuego no es así. Por eso es que se utiliza para las velas de los fallecidos y esto representa el alma, es como el alma de la persona, algo espiritual. El fuego yo agarro, yo enciendo una vela. De esa vela puedo encender 200 más, ¿verdad? Y no se altera la primera vela. Solamente Correcto. se consume el cuerpo de la vela, pero el fuego no le pasa nada hasta que se gaste el combustible. Pero el fuego no se altera. De ese misma 200 yo puedo prender 400, 500, 600 y todo el tiempo estar encendiendo que nunca va a cesar a menos que yo lo apague. Pero siempre el fuego, aunque yo le quite, no se altera. ¿Ok? Ok, entonces Sí. el fuego no estaba en el primer día del eso y son 39 labores más una. Ese fuego, ese fuego está prohibido utilizar fuego en Shabbat. Norma número uno, encender, apagar, mantener, encender, apagar, etc. Generar. Ujú. Bajar la intensidad también. Y entendemos que todo lo que utiliza fuego no debe utilizarse. No se debe cocinar, no se debe manejar carro, no se debe fumar, etcétera. ¿Correcto? Correcto. Regla número uno de Shabbat. Ok. Después quedan 39 labores para la realización del templo. Entre ellas está cocinar, agarrar una olla, poner el fuego, devolver, cocinar. Algo que estaba crudo, que se cocina. O descocinar,
sacarlo del fuego, recalentar, vamos a ver cuándo se puede y cuándo no. Cocinar también puede ser a partir de un fuego, de un agua hirviendo. Le pongo a una tacita, a una bolsita de té, que está cruda la hierba, le pongo agua y la estoy cocinando. Estoy cocinando la hierba. Yo pongo, en cambio, café instantáneo, no lo estoy cocinando porque ya está hecho el café. Pero si agarro un café que no es instantáneo, lo estoy cocinando, porque el café está crudo ahí. Entonces vamos a ver a diferentes tipos de cuándo que se puede y que no se puede. ¿Cómo se hace entonces para conservar la comida caliente? Porque hay mitzvah de comer caliente en Shabbat. No se puede utilizar fuego, pero hay un precepto de comer caliente en Shabbat. Ahora tengo una pregunta. ¿No se ¿Verdad? toma sopa porque la sopa que se calienta se cocina? ¿Qué qué? ¿No se come sopa? ¿Por qué? En Shabbat no se acostumbra a tomar sopa, Ajá, ¿correcto? ya vamos a ver por qué. Porque si se calienta se cocina. Correcto, ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es el principio alágico? ¿Cuál es el principio de lo básico? Encender, apagar aparatos eléctricos. ¿Por qué? Pero ya va, eso no es fuego. Está Porque es energía. por un interruptor, paso de electrones, o yo ceso el paso de electrones, no pasa. Simplemente así, con un tocar, con el dedo, hasta hoy en día hablándole, pues si préndete y apágate. Pero tú estás dando la orden para que pase electrones o no pasen electrones, se active algo, se desactive algo, no se puede activar algo ni desactivar algo. No tiene que ver que antes existía, antes no existía y ahora existe, no tiene nada que ver eso. La Torah no es por época, la Torah es eterna. Dios no te va a dar un documento de boda, como hablamos, que es por parte, entonces, bueno. Entonces, un matrimonio, si antes se casó antes que existiera el celular, existió el celular, entonces el matrimonio no existe porque ya el celular existe ahora, el celular. No, tiene que ver. La Torah es un documento eterno. No lo hizo Dios para una época. No es una novela, ni es un libro de historia, ni un libro de leyes tampoco. Viene de la palabra orá, que es enseñanza continua. Separar los desperdicios de alimentos. Yo no puedo clasificar eso, porque para hacer el templo portátil, clasificaron. Quiere decir, lo vamos a ver más adelante. A mí me sirvieron carne con papa. No me gusta la papa. Si yo no puedo agarrar mi plato y separar la papa, yo tengo que ir directo a comer la carne sin prestarle atención a la papa. O yo estoy en una biblioteca, yo no puedo separar este libro para agarrar este libro. No, tengo que ir directo al libro que yo quiero. En Shabbat te comportas distinto, porque si no estoy clasificando, estoy separando. Ok. Lavar, limpiar. Ese día no va a ser el día que voy a limpiar la casa, y me voy a dedicar a lavar la casa, etcétera. Ok. Bañarse, ¿cuándo se puede bañar? ¿Cuándo se pueden bañar en Shabbat? ¿Qué pasa con el jabón? El jabón, a lo mejor la pastilla de jabón tiene un nombre, y si la borro, dice ahí Palmolive, y si la borro, Se escucha la voz. etcétera, estoy borrando. Moler o picar muy pequeño, una labor de agrícola de moler. ¿No me Estrujar escuchas? o, ¿cómo se llama? Pero sin internet no sé. Ok, se fue un momentico eso. Entonces dice así, Sí. estrujar, exprimir algo, pues una toalla, un paño, el coleto, una naranja, alisar la piel, cremas, teñir algo, pintar, colorear, coser, cortar
recortar, borrar lo coloreado, hacer y deshacer nudos fijos, porque para construir eso se hicieron nudos fijos. El de la corbata no es fijo, porque yo me lo pongo y me lo voy a quitar. Las trenzas de los zapatos tampoco es fijo, porque solamente para anudar eso o temporalmente hasta que me quite el zapato. Pero hay nudos tipo para anudar una carpa o para de- el mar, ¿ok? De los barcos, etcétera. Abrir cajas o paquetes, latas, etcétera. Efectuar el toque final de algo, terminar una labor. Estaba en medio y yo la terminé, concluí. Tocar un instrumento musical, hacer música, capturar o matar un animal, sembrar, cosechar, cortar, amasar, trasquilar, salar, poner salmuera. Si yo pongo unos pepinillos de salmuera, estoy cocinando, sin fuego, pero estoy cocinando. Si yo agarro un ceviche, agarro pescado y le exprimo limón, se está cocinando el limón. Otra manera de cocinar, encurtido, salmuera, etcétera. No solamente con fuego. Entonces, distinción en Shabbat del comportamiento y no comportamiento, porque Dios creó el mundo con la palabra. ¿Con qué creó Dios el mundo? Con la palabra. Ahí no dice que agarró un martillo, ni que agarró un tractor, ni nada. Con la palabra. Y que haya esto, hay eso. Nosotros, ¿cómo creamos? ¿Qué diferenció Dios a la persona de los animales? Pensamiento, habla y acción distinto de nosotros a los animales. Eso nos distinguimos. Sabemos cuando nos comportamos peor que los animales, pero esa es la diferencia. Nos hizo Dios, nos eligió a nosotros en pensamiento, habla y acción. Y Dios creó todo con pensamiento. Dijo, haya eso, habló y hubo eso. Entonces también como él habla en Shabbat, distinto a la semana. Como tú hablas en Shabbat, tiene que ser distinto como hablas en la semana. ¿Por qué? Porque todo fue creado con las letras hebreas. Las letras hebreas son las que le dan la fuerza a la existencia de cada materia del mundo. Por eso Dios creó primero la espiritualidad y después lo material. Lo material no tiene base si no tiene la espiritualidad. ¿Por qué existe el pueblo de Israel? ¿Y por qué las demás civilizaciones no existen? Roma, Grecia, ¿dónde está Mesopotamia? ¿Dónde están todos esos grandes imperios, imperios, imperios? ¿Dónde están? Nosotros no, y Abraham no dejó un imperio, Isaac no dejó imperio, Jacob no dejó imperio, Moshe tampoco, ni el templo lo tenemos, pero estamos aquí y somos minúsculos, chiquiticos. ¿Por qué? Por el Shabbat. Porque más que lo del pueblo de Israel cuidó el Shabbat cuidó al pueblo de Israel. Y no es meramente que te sentaste en una mesa familiar, entonces la familia se mantiene, no. El cumplimiento espiritual del Shabbat que te va a llevar a la bendición durante la semana. Por eso Dios lo puso constante cada día. Es como cuando tú cargas tu celular cada 7 horas o cada 7 días. El día de recarga no es de descanso. Shabbat no es de descanso. Shabbat es de recarga para la bendición de la próxima semana. Es la gran diferencia. No es un domingo para ir a la playa, ni es un viernes como los musulmanes. Vean que el mismo musulmán tomó el viernes pegadito al Shabbat. ¿Por qué no tomó el miércoles o el martes o el lunes? Porque no es pendejo. Él sabe que la bendición está en Shabbat.
¿Por qué los cristianos tomaron el domingo y no tomaron el lunes, martes, miércoles, jueves? Pues tampoco son pendejos. Sabes que la base de toda la bendición tiene que estar pegada al Shabbat, que es el domingo, para chupar del Shabbat. ¿Entiendes? Pues nosotros le decimos en el rezo del Ejado Di, Mekor Averajá, es la fuente de la bendición. ¿Ok? Y Mekor Averajá, numeralmente, me da la palabra Adam. Es decir, que el hombre se mantiene por el Shabbat y no el Shabbat por el hombre. No lo material mantiene lo espiritual mantiene a lo material, porque lo material no tiene mérito de existencia si lo espiritual no se mantiene. ¿Entendemos? Esa es la base del pueblo y esa es la base del mundo completo. Si no hay espiritualidad, no hay lluvia. Si no hay lluvia, no hay comida de parte del mundo. Puede hacer todos los programas que tú quieres, puede ser agricultura, no hay comida, no puedes pensar, no hay economía, no hay nada. Simplemente te lo dice el Shema Israel. Agarra el Shema Israel texto y te dice, mira, si no, no te mando lluvia. Ah, si no hay lluvia, no hay nada. ¿Verdad o no? Puede hacer todos los inventos del mundo, puede ver todo lo internet del mundo, puede todo lo que tú quieras. Lo más moderno, los inventos más grandes, si no hay agua no sirve nada. ¿Qué es lo que buscan cuando van los astronautas a otro planeta? Agua. Si no hay Agua es agua, no hay vida. nada. Ok. ¿Y agua qué es? Torah. ¿Cuál es la fuente del agua? La Torah. ¿Cómo se apaga el fuego que hablamos? Con Torah. Ok. Ahora, entonces vemos una cosa. Esa es la base de Shabbat, las provisiones de Shabbat. ¿Entendimos algo o no? Estoy hablando la base del Shabbat. Después entraremos meollo de tema. Sí, ¿Te has entiendo. entendido ahora? O sea, ¿qué es más importante? ¿Ir a la sinagoga en Shabbat o no usar carro en Shabbat? Ir a la sinagoga en Shabbat. ¿Ah? Ir a la sinagoga. No. Te va a usar el No hay carro. ninguna mitzvah de ir a la sinagoga en Shabbat. Eso es un culto. Pero si hay mitzvah de cuidar en Shabbat, ese no es un error, eso es un horror grande. No hay ninguna mitzvah de ir a la sinagoga. Eso es un culto, una manera de apegarse a Dios. Pero si hay mitzvah de cuidar el Shabbat. Aquí todavía no hemos hablado de sinagoga. No hemos nombrado tefilá, ni hemos nombrado nada. Ahora te hago la pregunta al revés. Puedes rezar en tu casa. No Si tienes estoy Torah, pero diciendo puedes. ¿Ah? ¿qué hago? ¿Qué? ¿Qué predomina? Si estoy en el año de mi padre, Ajá. Ahí tú mismo lo entonces, dijiste. ¿Cómo vas a ¿cómo? elevar el alma de tu papá si profana el Shabbat? ¿Cómo le explícale eso a Dios? Tengo que elevar el alma de mi papá. ¿Cómo la elevo? Yendo en carro a la sinagoga por decir Kadish. No. Quédate en tu casa, dite Ilim y lo elevas más. El Shabbat. ¿Por qué? Porque no estás profanando el Shabbat. Y el mérito de cuidar el Shabbat es el mérito más grande que hay. No hay más grande que eso. Ni Kippur. Ni Kippur. ¿Entiendes? Ok. Ahora, si vives cerca de una sinagoga, te vas caminando a la sinagoga. Puede ser que vivir cerca de la sinagoga. Ok. ¿Cómo? Y la kippah, La kippah. cachucha, kippah, gorra, sombrero, lo que sea, tiene que estar aquí. Estamos hablando de Torah. Ok. Ahora, Shabbat es tan sagrado que no puedo preparar nada para el mismo Shabbat
pero tampoco debo preparar nada de Shabbat para otro día de la semana. Shabbat no se prepara nada, no se hacen planes. ¿Ok? Ahora, vamos a ver vamos a ver alguna de las cosas que no se hacen en Shabbat. Ok, esos tipos de trabajo, ¿dónde trae más materia? Vamos a ver los tipos de trabajo. Ya dijimos que es hacer o deshacer, por delante o detrás para adelante. Aparte del fuego, vamos a ver los trabajos tipos. Como se hacían trabajos agrícolas, como dijimos, para las telas, para los tintes, etcétera. Entonces se labraba, se sembraba, se cosechaba, se hacían gavillas, se unían eso, se machacaba el grano, se tiraba el grano al aire para seleccionarlo, se trillaba, que se separaba el grano de los desperdicios, se molía, se tamizaba, se amasaba, se horneaba, todo eso no se hace en Shabbat. ¿Ok? Y amasar, ni hornear, ni nada de eso. Con los animales que se hacía, se trasquilaba la lana, y así nosotros no nos afeitamos en Shabbat, no nos cortamos el pelo en Shabbat, no nos cortamos la uña en Shabbat. Para Shabbat sí, pero no antes. Se lavaba quiere decir que no se puede lavar ropa. Se peinaba, quiere decir que nosotros no nos peinamos en Shabbat. Se teñía, no pintamos, no coloreamos. Se hilaba, no se cose, no se pega, etcétera. Se hacían los ojales, no se corta, no se recorta. Tejer, no se teje, no se cose. Separar dos hilos de la trama tampoco. Hacer un nudo fijo tampoco. Nudos temporarios sí, como dijimos, la corbata y eso. Abrir un nudo que es fijo. Coser dos puntos, hacer dos puntadas, cortar para coser luego dos puntos, etcétera. Capturar un animal. Si tú tienes un animalito, una mascota, un pajarito, por eso no lo vas a sacar de la jaula en Shabbat y lo vas a meter en la jaula en Shabbat. Pues estás capturándolo, no lo estás capturando. Si él entra a la jaula y sale solo de la jaula, es otra cosa. Matar un animal para comer, no. Quitarle el cuero tampoco. Salar su piel tampoco. Curtirla, alisar la piel, delinear, recortar. Tampoco uno puede alisar su piel con crema, ni afeitarse, ni delinearse, ni todo lo que se llama para ponerse bonito. Encender el fuego, apagar el fuego, ya lo hablamos, para cocinar, para hacer, porque tenían que teñir, tenían que hacer. Dar el último martillazo, es decir, una cosa que yo dejé pendiente el viernes, y falta una cosita para terminarlo, una cosita, no se termina. Se deja así hasta que termine el Shabbat. No, pero un detallito, déjalo así. Tiene el negocio, va, cierra el negocio y te va a tu casa. No, que Shabbat, antes Shabbat. Efectuar la última manipulación con la cual finaliza algo. Eso lo dijimos. Transportar del derecho privado al derecho público y de propiedad pública a propiedad privada. Por ejemplo, el reloj lo puedo llevar. ¿Por qué puedo llevar el reloj? Porque es una prenda que está unida a mi cuerpo. Todo lo que no está unido a mi cuerpo, que no es una prenda,
que no es un accesorio de vestir, no, pues los lentes, ¿por qué los puedo llevar? Porque yo me los coloco y vivo con los lentes, parte de mí, ¿me entiendes? Pero las llaves, ¿cómo hago las llaves para salir de la casa? No puedo cargar llaves porque la llave llevo en el bolsillo, llevo en un llavero. Entonces tengo que hacer un llavero que sea un accesorio, una vestimenta para mí. Entonces hace un llavero correa, por decir algo. Que la correa está hecha por las llaves. Las llaves une a la correa. Entonces ahí puedo utilizar, llevar las llaves. Pero mira, tengo que llevar la cédula. No tiene que llevar ninguna cédula en Shabbat. Ya la gente sabe que si eres judío no te van a parar en Shabbat para pedirte la cédula. No te preocupes. Ya la policía sabe eso. No te va a meter en problemas tampoco. Entonces, no tienes que cargar nada en Shabbat. Ni descargar. Quiere decir, yo puedo dentro de la casa mover el salón, mudar las camas, hacer todo lo que yo quiera, mover todas las mesas, todo, dentro de la casa no hay problema. Pero saliendo del límite de mi casa o meter algo de la casa para adentro, de afuera para adentro de mi casa, está prohibido. No importa el tamaño, no importa el peso, 0,01 gramo o el tamaño de una pulga, no importa, o es un elefante, es lo mismo. O sea, el tamaño no determina, la acción es lo que determina. Estos son los trabajos, yo nombré aquí 39 fijos, base, base. Hablaste Dijimos, 39. ¿ah? Dijiste 39 más 1, Más uno que el fuego. y el fuego. Ahora, que ahora hay que ver los detalles de cada uno. Por ejemplo, cocinar, no debe cocinar. ¿Cómo hace entonces uno para cocinar? Uno tiene que preparar la comida antes de Shabbat. La comida se va a colocar en una plancha, ya sea eléctrica o a gas. Si es de a gas, que no se vea el fuego. Y se va a mantener ahí sobre esa plancha o sobre esa plata o esa superficie desde antes del Shabbat hasta la salida del Shabbat. No se va a tocar. Ni apagar, ni esto, ni mover nada, ni... La comida que se coloque, ya sea en programado, no programado, lo que sea, tiene que estar por lo menos más de la mitad, un 75% cocinada, mínimo. Quiere decir que yo lo puedo comer. Por eso los judíos se han, durante, no importa el país donde venga, venga de Europa, venga de los países árabes, venga de España, donde sea, buscaban alimentos que se mantienen así. Por ejemplo, uno llama badafina, el otro llama jamí, el otro llama chulen, el otro risa, como quieran. Y esos alimentos son que ya están casi cocinados, casi completamente casi cocinados, se colocaban sobre el fuego y solamente se mejoraba, se mantenía hasta el mediodía del Shabbat. En la noche no hay problema, agarraba el pescado, de costumbre comer pescado, y se ponía en la plancha y cosas líquidas, como dijiste tú, una sopa o el café ya preparado o algo así, o un té preparado. Ya veremos cómo se hace té en Shabbat y eso. Es, lo que pasa es que todo lo que va en líquido, la ley dice que se mejora como comida. Si yo pago en una salsa o en un líquido, va mejorándose a medida que va pasando, se está cocinando. Si yo pongo algo seco sobre una plancha caliente, se empeora. Como si yo pongo un pollo empanado, lo pongo en un recipiente, una sartén o algo, y lo pongo así seco sobre la plancha para calentarlo en Shabbat. O se calcina, o se pone más duro, se seca más, no se mejora. Se puede poner, porque es algo seco. Pero algo que se mejore, no se puede colocar el mismo Shabbat.
Si tienes una fórmula para colocar una sopa antes de Shabbat, que te dure porque la sopa y sin evaporarse completamente, entonces se puede colocar. Si no, no, porque quiere decir que no se mejora. Entonces, esa es la parte de la comida o no la comida Shabbat. Vamos a ver eso con más detenimiento ya la clase que viene. Las trabajo y después todavía el Shabbat, por lo menos tenemos unas 4 clases para más o menos llegar y que ustedes vean también que es Shabbat. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los detalles, comidas y todo eso lo vamos a ver porque son preguntas que le van a hacer el examen. Perfecto. Hasta ahora ninguna pregunta. Ok. No habíamos visto hasta ahora nada de Shabbat, ¿verdad? No, no. Esta que es la tercera clase, Esta es Esta es la cuarta. la cuarta, ok. vimos Pesa, vimos Purim, Purín, vimos las del Omer, Homer y bueno, Shabbat. están grabadas, ya tenemos grabadas, ahí tenemos. Correcto. Ok, ¿Cuándo nos está vemos bien. en persona? Entonces, nos vemos el lunes, si Dios quiere. y Pero para pagarle. ¿Ah? para entregarte, Me escucho. para pagar. ¿La qué? ¿Quieres que te mande un sobre cerrado con alguien? No entendí nada, no se entiendo nada. No entiendo, ya va, aquí yo hablo, Meire. Ah, porque tengo mi micrófono activo. Ya no se rehabla Tú todo. Ajá, la te ha pregunta es apagado que el si micrófono. quieres con alguien, con un ¿Alguien sobre qué? cerrado, no sé, alguien que tú veas. Yo ahorita voy para la BNI. Si vas a ver No, yo no, no hay tan, si quieres que te lo mando con no, yo él, no, o dime. yo no veo ahí, no lo veo, no lo veo. Pero ¿y si se lo llevamos a donde Y si te lo llevo mañana en la mañana, ¿A dónde? a donde tú me digas, yo No, vale, salgo. si tú estás trabajando, sigue trabajando. Si tú, ya va, déjame quitar la grabación.